Buenas tardes, amigos de tus propias palabras. El día de hoy tenemos el gusto, el honor, el placer de platicar con una persona muy especial y sobre todo vamos a platicar de una persona todavía más especial para el público mexicano y realmente es patrimonio de la humanidad. Antes que nada, agradezco mucho las atenciones de Mario Moreno Ivanova, que nos está haciendo favor de estar aquí en su casa y recibirnos, y vamos a platicar del gran ícono de México, que es Mario Moreno Cantinflas. Mario, muchísimas gracias. Bienvenidos, gracias a ustedes. Mario, hay muchas cosas que platicar, pero yo me gustaría empezar por Mario Moreno Cantinflas. ¿De dónde surge el apodo de Cantinflas o el nombre artístico? Mira, eso es, bueno, ya mucha gente lo sabe, lo conocen, de dónde surgió, de las carpas. Mi papá inicia en las carpas cuando se enferma o no se presenta el presentador de las tandas ahí en la carpa. Le dicen, ¿sabes qué? Ve y presenta tú las tandas de mañana. Ahí tienes lo que tienes que decir. Sale mi papá, se pone nervioso, se le olvida lo que tiene que decir y empieza a hablar como Cantinflas, a cantinflear. Alguien del público le grita, dice, ¿sabes qué? No se te entiende nada, para hablar así en la cantina, ¿cuántas tinflas? Entonces de ahí, con ese juego de palabras, mi papá crea el nombre de Cantinflas. Así es como se da a conocer el nombre de Cantinflas. Oye, y otra cosa muy importante, su talento era 100% natural. Sí. Porque no hay evidencia de que haya estudiado actuación, no hay evidencia de que haya sido técnico, por decirlo así. ¿De dónde crees que haya salido esa picardía, esa agilidad de pensamiento y de palabra? Pues mire, él siempre fue muy inquieto desde chico. Y pues siempre estuvo buscando qué hacer en la vida para ayudar tanto a mis abuelos, a sus padres y todo. Y yo creo que esa inquietud, esa chispa, pues fue algo nato, algo que él traía dentro. De hecho, él intentó pues varios oficios, ser bolero, ser cartero, ayudaba a mi abuelo. Él estuvo trabajando ahí como agente postal, pero lo de él era la actuación, él lo traía adentro. Y pues esa chispa, esa picardía, esa agilidad mental, digo, él nació con ella. Y pues siempre, él te decía, ¿no? Cuando Mario Moreno se metía en problemas, aparecía Cantinflas para salvarlo. Uh-huh. Entonces, donde se deslindaba de cualquier cosa que Mario Moreno había dicho mal o que se metía en aprietos, Cantinflas lo salvaba. Pero él tuvo ese don, esa chispa, ¿cómo te diré? Esa agilidad mental, pues ya con él, así nació. ¿Dónde recibió su primera oportunidad? La primera oportunidad, bueno, él se le perdió a mi abuelo en un tren, porque mi abuelo, como agente postal, era el que designaba a dónde iban las cartas, las separaba y después se iba en el tren repartiéndolas. Y mi papá se metió en un saco a donde guardaban las cartas y se bajó en Jalapa. Ahí en Jalapa busca trabajo, se mete a una carpa y pues dice, bueno, a ver si la pego aquí en algo. Todavía no surgía Cantinflas. Él imitaba a un actor americano que se llamaba Al Jolson. Él se pintaba la cara de negro, las manos, para imitar a un negrito. Y mi papá imitaba a Al Jolson pintándose de negro, bailando charleston, tocando guitarra. Y pues no gustó mucho, se puede decir. Ahí fue la primera oportunidad que tuvo en algo de teatro o de carpa. Se regresa a México, pasan los años y después con su suegro en la carpa Valentina inicia con Zielinski y es donde conoce a mi mamá. Mi mamá y sus hermanas tenían un bailable ruso, mis abuelos eran rusos, y
te digo, montaban el bailable en la carpa, y después le dieron la oportunidad a mi papá de empezar ahí. Más adelante hace mancuerna con Medel, y ya estando en el Follies, y pues ahí es donde lo ve el primer director y productor de su primer película, que fue No te engañes corazón, en 1936, y filma la primera película con Medel. Después Felipe Mier lo contrata para hacer otras 3 películas, Águila o Sol, Así es mi tierra y El signo de la muerte, y más adelante ya se separa de Medel y filma Ahí está el detalle con Juan Bustillos Oro, que de ahí fue, bueno, el trampolín, ¿no?, para su éxito. Oye, y nada más de esa etapa previa, mientras Manuel Medel, quizá lo más destacado que hace es Pito Pérez, ¿no? Sí. Y ahí no tiene ningún tipo de participación tu papá, nada más es, Sí, no. Es un recuerdo. Con Medel hizo otras pequeñas, una que se llamó Carnaval en el Trópico, pero fue una aparición muy, muy breve. Y te digo, las donde participó fue las cuatro que te comenté: No tengas corazón, Así es mi tierra, El signo de la muerte y Águila o Sol. Y nunca terminan mal, como se especulaba, nada más simplemente tomaron tomaron caminos distintos. Al principio Medel estaba muy renuente en trabajar con Cantinflas, porque Medel pues ya tenía un nombre, ¿no?, una presencia en las carpas. De hecho empezó Cantinflas como el patiño de Medel. Uh-huh. Pero pues prácticamente se lo comió. Gustó mucho más al público, y pues de ahí es donde surge Cantinflas. Y te digo, con Ahí está el detalle, pues ahí es donde se pone más sólida su carrera. Y ahí, de alguna manera, participar con Joaquín Pardavé, etcétera, sí No, representa un salto de calidad, ¿no? Sí. Ojo, no me refiero a lo anterior, que no fueran de calidad, sino Joaquín Pardavé ya eran ligas mayores en comparación con lo que había hecho, ¿no? Así es, ya trabajar con ese tipo de actores, pues ya era otro nivel el escalón. Y mientras tanto, ¿qué sucede en las carpas? ¿Sigue participando? En las carpas, bueno, ya no, ya se dedica más al cine. Es cuando conoce a sus socios, a Jacques Gelman y a Santiago Reacci. Santiago se separa unos años después y queda nada más Jack Gelman y mi papá para el resto de las películas. Teatro, pues sí hizo la inauguración del Teatro de los Insurgentes con la obra Yo Colón. Uh-huh. Y posterior a eso... Perdón, ¿estamos hablando de 1942 más o menos? No, el 52. 52, ok. En el 52. Y después de eso trae a México una obra francesa, un espectáculo francés que se llamaba Bonjour Mexique. No tuvo mucho éxito porque no era el tipo de show que gustaba aquí en México por cuestiones de moralidad. O sea, era muy pícaro. Uh-huh. Un show desde París, ¿no? Digo, para esos años ver semidesnudos o con trajes muy llamativos y todo, pues sí, era escándalo. Uh-huh. Pero Yo Colón en el Teatro de los Insurgentes sí fue un éxito rotundo. Oye, y antes de eso, se hablaba mucho de una posible rivalidad con Tintán y con algún otro cómico de la época. ¿Fue cierto? No, con Tintán fueron grandes amigos. De hecho, platicábamos hace unos momentos que iniciaron como pareja Tintán y Cantinflas, con una compañía de la cual vino Tintán de Tijuana, que los trajo el señor Fustenberg del Folies Bergère. Y Tintán y Cantinflas siempre tuvieron una amistad. De hecho, hay una película que se llama Si yo fuera diputado, en donde Cantinflas tiene una peluquería, y ahí hay un pizarrón donde dice: no se da servicio a militares uniformados ni a pachucos porque me caen muy gordos. Uh-huh. Entonces la gente piensa que había una rivalidad o que había un distanciamiento o que se caían mal. Uh-huh. Al contrario, eso se hizo como una guasa, como un chiste, ¿no?, entre cómicos y cómicos. También en el Sube y Baja, hace poco pasaron la película y tú lo ves que sale con un sombrero con una pluma. Uh-huh. ¿No? O sea, se jugaban bromas.
y tenían una amistad muy, muy bonita. En Acapulco, sobre todo, mi papá tenía una casa hermosa ahí junto al club de yates. Y muy seguido pasaba Tintán en su barco, en su velero, el Tintavento. Se llamaba el Tintavento porque el barco presidencial en esa época era el Barlovento. Sí. Entonces pasaba ahí a visitar a mi papá en la casa. A mí me tocó verlo muchas ocasiones en festejos, en bodas que invitaba mi papá a Germán al rancho. Y te digo, tenían una muy buena amistad. Rivalidad, ¿no? Y además nunca se compararon entre ellos mismos, o se equipararon. Uno tenía su modo de ser cómico y Cantinflas tenía su modo de ser cómico. Entonces realmente, digo, no puedes hacer una comparación porque los dos son geniales, los dos son muy buenos. Y obviamente hay público que le gusta más Tintán y hay público que le gusta más Cantinflas, o hay público que le gustan los dos. Entonces, eso es un mito, lo de Cantinflas y Tintán que fueran rivales. Eso no es cierto. Algo que llama mucho la atención de Tintán es la improvisación. Pero si ve a alguien que improvisaba constantemente, sobre todo en su etapa primaria, era Cantinflas. ¿Esa Sí. improvisación era de los actores de la época? ¿O era, digo, además del talento natural, o era un método que seguían? Fíjate que yo siento que los actores de esa época, aparte de su espontaneidad y sus ocurrencias de último momento, por eso los directores le daban la libertad en los argumentos, que dejaban espacios hasta en blanco, ¿no? Por ejemplo, para Cantinflas, pues los monólogos o las cantinfleadas que hacía no estaban escritos en el argumento, eran de ocurrencia de último momento. Sí. Y Tintán igual era espontáneo, se le ocurría hacer algo y dejaban que rodara la cámara para ver qué es lo que pasaba, qué es lo que salía. Y hay escenas que, digo, son joyas, ¿no? Que salieron espontáneas. Y yo siento que les daban más libertad a los actores de ser ellos en sus personajes. Y además, si tú te pones a ver, en esa época nada más tenían un solo personaje. O sea, Tintán era el Pachuco, Cantinflas era Cantinflas, el peladito. Estaban muy marcados, ¿no? Simplemente con ver una silueta sabías quién era quién. Ahora, un solo actor hace 20 personajes. Entonces ya no sabes cuál es cuál, el que lo representa, ¿no? No es crítica, pero es una nueva modalidad. Por ejemplo, Roberto Gómez Bolaños, el Chavo, Chapulín Colorado, en fin, o sea, tiene una gama de personajes. No hay uno definido. En esa época sí se definía Tintán, el Pachuco con la pluma, el sombrero, Cantinflas con el sombrero, la gabardina, el bigotito, etcétera. Eran más definidos y te digo, cada quien en su estilo, y por eso se les daba mucho más libertad de actuación. Oye, y otra de las cosas que también llama la atención, en ese momento también se hablaba de rivalidades con otros actores o con otras personas, entre ellos Jorge Negrete. ¿Qué tan fuerte fue la llamada rivalidad? Pues mira, con Jorge hubo una rivalidad en cuanto a ideales, cuando fue el movimiento para crear la ANDA, la Asociación de Actores. Los dos tenían temperamentos muy fuertes, distintos ideales, y es por lo que chocaban. También fueron amigos, no te digo que no, pero sí era muy, muy áspera a veces la relación, ¿no? Porque había momentos más de discusión que de real amistad. Y pues bueno, esas diferencias, cuando tienes a dos líderes que tienen ese don de liderazgo, ¿no? Y con esos temperamentos tan fuertes es obvio que choquen. Pero bueno, Jorge Negrete, él, muy distintamente a Cantinflas, tenía más personalidad soberbia, era más altanerón, se puede decir, y Cantinflas siempre se fue por el lado más amable y del humor. Entonces eso también hacía que la gente se inclinara más hacia Cantinflas que hacia lo de Jorge Negrete. Otro grande, un actor y de la canción mexicana, indudablemente. Y pues te digo, cuando los
los dos eran estrellas, cada quien en su posición o en su casillero, pues tenía que haber eso, ¿no? Esa pelea por haber quién mantenía firme su idea. De alguna manera Jorge era el técnico por su pasado letrado, etcétera, y Cantinflas el rudo, ¿no? Exacto. Oye, y la única vez que participan juntos realmente es en reportaje, ¿no? En la película donde salen todos los actores, María Félix, Pedro Infante, etcétera. Es quizá la única. Es Lluvia de Estrellas, ¿no? Creo sí, que exacto. se llama. Cuando salen todos, ¿no? Sí, salen todos. Y en ese sentido te pregunto, si los dos tenían el mismo ideal, ¿crees que en este caso los dos estarían satisfechos del rumbo que ha seguido el ANDA en apoyo a los actores? Bueno, ha cambiado mucho del ANDA que dejaron ellos al ANDA actual. Han habido muchos cambios, muchas evoluciones. Yo siento que, pues sí, estarían satisfechos de cierta forma. Yo creo que también cambiarían otras cosas. La hubieran mantenido más a la antigüita, se puede decir, ¿no? Y más más hermandad, no hubieran permitido tanto escándalo dentro de la misma asociación. Y por otro lado, estamos hablando realmente, si quisiéramos analizar bien el personaje de Cantinflas o el carácter de Cantinflas, de 3 etapas, ¿no? La primera, la formación, después cuando intenta el crossover, pasar a la lengua inglesa, o al inglés, que también lo hace muy bien, sobre todo con 2 películas, la de Pepe y la de La Vuelta al Mundo. Y la tercera etapa es cuando regresa a México y empieza a hacer las últimas películas que van desde El Barrendero hasta Por mis pistolas, etc. Ajá. Yo te hago una pregunta, ¿qué experiencia sacas de cuando logra saltar el idioma, la barrera del idioma? ¿De dónde lo aprende? Bueno, yo tengo ahí copia de los argumentos, los que él usó en la película. Y muy chistoso porque viene una página escrita en el inglés, en el idioma inglés, y la otra página, la contra, viene en español, lo que dice en inglés, esa es la traducción. Y él tenía un diccionario, que también tengo por ahí, de cómo se pronunciaban las palabras. Entonces realmente actuaba muchas veces nada más siguiendo cómo se decía la palabra sin realmente entender lo que quería decir. Él hablaba buen inglés, pero un inglés quebrado, un inglés... de uno nativo. Sí, no, y te digo, o sea, ¿cómo te diré? Un inglés básico. Un inglés básico no para mantener una conversación muy fluida o así. Y ese fue un gran reto para él. Sin tener el conocimiento de un idioma, aprendiéndolo en la marcha, ¿no? de la filmación realmente, y con clases intensivas, pues fue un mérito muy grande porque conquistó Hollywood, ganó el Globo de Oro por el mejor comediante en una película musical o de comedia, con el personaje Passepartout. Y bueno, de ahí la fama de Cantinflas creció a nivel mundial. Después con Pepe, George Sidney, el productor de esa película, quiso imitar lo que Michael Todd había hecho, de reunir a grandes actores, a todas las estrellas internacionales de ese momento. Él quiso hacer lo mismo, pero con americanos. No fue un gran éxito, no fue una gran película para Cantinflas, en el sentido de que no era el Cantinflas que los mexicanos conocen como Cantinflas. Ahí quisieron jugar con otro tipo de personaje para Cantinflas. Yo creo que por eso no fue tanto el éxito. En Estados Unidos sí gustó esa película, de hecho la siguen pasando simbólicamente todos los 1 de enero, la pasan por televisión. Y te digo, no es el Cantinflas que estuvimos acostumbrados, lo mismo pasó, son películas diferentes, distintas. Lo mismo pasó en España con la de Don Quijote Cabalga Nuevo, cuando él interpreta a Sancho Panza.
es una película distinta de Cantinflas. No es que sean películas malas, sino que son distintas a las que el público está acostumbrado. Pero muchas veces dicen, no me gustó esta película de Cantinflas. Lo que pasa es que tienes que entender que en ciertos personajes, por ejemplo Sancho Panza, él interpreta a Sancho Panza como un Cantinflas, respetando, ¿me entiendes?, la novela de Cervantes del Quijote, porque tiene que haber un cierto respeto hacia esas obras literarias tan importantes, ¿no? Y bueno, te digo, de obras literarias importantes también hubo sátiras de Los Tres Mosqueteros, ¿no? Romeo y Julieta de Shakespeare, que eso les enojó mucho a los ingleses y a los franceses. De hecho, en Cannes llevaron la película de Los Tres Mosqueteros y no fue muy bien recibida, porque los franceses lo tomaron como un insulto. El D'Artagnan que Cantinflas hacía, o la versión cómica de una obra maestra de Alejandro Dumas, ¿no? Entonces te digo, es cuestión de enfoques, de ver cómo quieres ver a Cantinflas en ese tipo de películas, pero lo que él rompe, la barrera del idioma inglés, y salta a conquistar el mundo con esa película que es La Vuelta al Mundo en 80 días, eso yo creo que fue el cenit de su carrera, fue lo que pues lo coronó, ¿no? En el cine mundial como comediante internacional de México. Y sobre todo sin romperse con sus raíces, ¿no? Exacto. Porque pasa Cantinflas aquí y allá. Por ejemplo, tendríamos el caso otro que triunfó, fue Anthony Quinn, pero realmente él se adaptó al medio. Exacto, Ricardo, se adaptaron al medio y ya no se quedaron allá. Nunca regresaron, ¿no? Y él siempre quiso volver acá, a México. Aquí estaban sus raíces. Aparte, él, fíjate, cuando iba a filmar La Vuelta al Mundo en 80 días, pasó una cosa muy curiosa, porque Michael Todd, él quería que hiciera nada más un pequeño personaje, un cameo, que le llaman, en la película, como todos lo hacen, menos David Niven y Shirley MacLaine. Pero mi papá le dijo, ¿sabe qué? Yo quiero hacer el personaje Passepartout. Yo no me interesa tener un pequeño papel, una aparición en la película. Dice, yo no lo necesito. Tengo mis productoras, hago una película al año, vivo muy a gusto y tengo mi público. Si no me da ese papel, pues realmente no me interesa. En fin, le da el papel de Passepartout, y una cosa muy curiosa, porque Michael Todd le dice, bueno, es que pues no puede ser Passepartout mexicano, Passepartout era francés. Y dice, papá, bueno, yo no tengo la culpa de que Julio Verne no haya conocido México. Entonces ahí Michael Todd después viene a México, ve realmente lo que era Cantinflas para todos los mexicanos y los latinos, el público latino, y entonces se impresiona del alcance, ¿no?, que tiene Cantinflas, de seguidores que tiene. Entonces ya lo ve con otros ojos, ya con más respeto, porque en esos años no es que hayan sido mal vistos los mexicanos, pero siempre nos veían como menos, sobre todo por un movimiento que hubo ahí en esos años, en los 50, de deportación de mexicanos de Estados Unidos. Entonces fue un momento muy crucial, se puede decir, de que un mexicano conquistara Hollywood con esa problemática, ¿no?, de política. Sí. Entonces fue muy, muy importante ese Globo de Oro dado a un mexicano, que se lo ganó a Marlon Brando y a Yul Brynner. Entonces son dos superactores, dos estrellas gigantes de Hollywood, que un mexicano se las gana, ese trofeo, esa presea. Entonces eso marca aún más la carrera de Cantinflas en ese tiempo, que conquista Hollywood con ese problema político, y pues bueno, que le abre las puertas mundialmente. Le siguieron llegando muchísimos argumentos, muchos scripts para que participara en otras películas en Estados Unidos. De hecho, Walt Disney quería hacer un proyecto con él.
la primera película de Cupido motorizado, él quería que hiciera el papel del mecánico. ¿De Dick Van Dyke? No, era... Ay, no recuerdo ahorita el nombre, un gordito, muy simpático. Quería Walt Disney que hiciera ese papel, mi papá. No pudo porque mi papá tenía compromisos exclusivos con Columbia Pictures, entonces no podía filmar para otras empresas y nunca se pusieron de acuerdo Columbia con Disney, que fuera a decir de que ahora en el futuro estuvieran unidos, ¿no? Ajá. Pero bueno, en esos años no se pudo y se quedó nada más en un sueño, realizar algo. Y aparte se volvieron muy buenos amigos. Walt Disney viene a México y quiere conocer a Cantinflas y llega al set de Caballero a la Medida. Estaban filmando ahí. Y hay unas fotografías que conservo cuando Walt Disney va a visitarle, a conocerlo y a proponerle varias cosas. Y bueno, pues dos genios que desafortunadamente nunca pudieron llegar a hacer algo juntos, pero hubiera sido fantástico. Oye, y en el 52 regresa realmente a México, inaugura el Teatro Insurgentes con Yo Colón, también coincide en ese mismo año la muerte de Jorge Negrete. Así es. Dos grandes que han hecho mucho o que hicieron mucho por los actores. Después, ¿qué pasa con la carrera gremial de Mario Moreno Cantinflas? ¿Sigue participando? ¿Disminuye? Pues siempre apoya, Sí. siempre apoya a Landa, siempre él fue un vigía, ¿no? de todo, con David Reynoso, con Ignacio López Tarso, con Julio Alemán, en fin, o sea, siempre estuvo participante, siempre estuvo activo en la asociación y obviamente en la Casa del Actor que él fundó. Ahí Jorge Mondragón estuvo al cargo de la Casa del Actor muchos años hasta que falleció. Y te digo, Cantinflas o Mario Moreno siempre estuvo al pendiente de tanto de la ANDA como de la Casa del Actor. Bueno, y nuevamente regresa aquí a México en el 52, realmente después de eso hace quizá Pepe, ¿no? La película, pero realmente su participación en el extranjero Sí. disminuye. ¿Qué sucede en México? ¿Cómo continúa su trayectoria? Porque, perdón, hablábamos de que habían tres Cantinflas o tres etapas, si lo pudiéramos llamar antes. Cuando inicia, cuando logra el salto y ya después cuando regresa a México y ya vemos una evolución del actor, del comediante, Sí. a la persona que ya empieza a dar realmente mensajes que trascienden con su forma de hablar pintoresca, cantinflesca. Sí. Bueno, si tú te fijas, al principio Cantinflas era un solo personaje con una sola vestimenta, el peladito de la calle. Después de lo de Hollywood, que regresa a México, y es en el 58, no en el 52, y filma el bolero de Raquel, él sube y baja, y después filma Pepe, otra película en Estados Unidos. Regresa, filma El Señor Doctor, El Padrecito, y es cuando empieza a hacer los personajes distintos a los del Cantinflas previo. Si tú ves, es cuando empieza a representar pues, al bolero, al doctor, al padrecito, al patrullero, Al bombero, al barrendero. esos fueron anteriores, no digo, ya había habido bombero en el bombero atómico, el gendarme desconocido, en el 777, y después te digo en estas películas el barrendero, el patrullero, el ministro y yo, y en fin, o sea, son distintos personajes a los que se habían visto con el Cantinflas anterior. Cantinflas siempre lo dijo, o Mario Moreno siempre lo dijo, si Cantinflas no hubiera evolucionado con el mundo, Cantinflas se hubiera estancado, se hubiera quedado en el olvido de donde surgió. Ese México desapareció, ese personaje ya no lo ves, o ya no se veía en esos años. Un personaje como el Cantinflas, el peladito del barrio, de las calles del México antiguo. Entonces, por eso, mi papá adaptó el Cantinflas a cualquier personaje, porque él siempre dijo,
Todos tenemos un Cantinflas dentro. Y si tú te das cuenta es cierto, porque yo creo que es lo que más identifica a cualquier persona con ese personaje, con Cantinflas. Cuando tú no quieres que se den cuenta que no sabes algo, desde la escuela, que te hacen un examen oral y no sabes la respuesta, pues empiezas a decir, a ver si pega, ¿no? Al maestro, le empiezas a cantinflear para convencerlo que no te cache, que no sabes la respuesta. Y todos tenemos, en ese sentido, el Cantinflas dentro, porque queremos siempre mejorar, queremos siempre no admitir que somos ignorantes, sino que pues sí sabemos. Y siempre estamos tratando de defendernos, ¿me entiendes?, ante la sociedad. Y también queremos hacer algo, ¿no?, positivo. Entonces Cantinflas yo creo que vive dentro de todos los seres humanos, en cierta forma, ponerlo así, para defender, ¿no?, un ideal que tú tienes como persona ante todos los demás. Vamos a hacer una pequeña pausa, Mario, y regresamos. Estamos en tus propias palabras, estamos hablando del gran actor y la gran persona, Mario Moreno Cantinflas. Regresamos, amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y regresamos aquí en esta muy agradable charla con Mario Moreno Ivanova. Gracias de nuevo, Mario, por recibirnos y seguimos hablando un poquito de tu papá, Mario Moreno Cantinflas. Te pregunto, ¿qué es lo que trasciende más, el mensaje humano o el mensaje político que da Cantinflas en sus películas? Concretamente, en El Ministro y yo, ese es quizá el ícono, ¿no?, de sus mensajes. Sí, bueno, en El Ministro y yo y en Su Excelencia, y en los Su Excelencia, dos. tiene razón. En los dos yo creo que el mensaje que da en el discurso de Su Excelencia, ese mensaje 1966, 1967, pues se puede adaptar a la actualidad en muchas cosas. Yo creo que es un mensaje que va a estar para la posteridad. Y te digo, con el mundo, si tú lo ves de esos años a ahorita, pues seguimos teniendo los mismos problemas, de los cuales habla en ese discurso. Seguimos con la República de los Cocos. Seguimos con la República de los Cocos, seguimos Dolaronia, exacto. Bueno, los rojos, los verdes y los de dulce. Sí, seguimos idénticos. Seguimos, ¿no?, idénticos en el mundo, y por eso te digo, es adaptable a estos años. Ese mensaje también marcó mucho al personaje de Mario Moreno,
ahora en las redes sociales ha estado circulando muchísimo ese discurso. Es un discurso que gusta mucho. Es un discurso que tiene un gran mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de prosperidad y pues de conciencia, que hagamos, nos invita a hacer conciencia a todos los ciudadanos del mundo a tener un mundo mejor. Ujú. Y bueno, Cantinflas siempre dejó un mensaje en sus películas, más marcados en las últimas, como tú lo dices, más de los 60 para acá que de los 50 y 40, pero el mensaje de Cantinflas es que siempre fue positivo. Ujú. Un personaje que siempre quería hacer el bien, que siempre quería ayudar, cuando realmente el que más ayuda necesitaba era él. Pero un personaje que nunca se le ponía nada en el camino, siempre libraba todos los obstáculos a ver cómo le hacía. Y te digo, ese es el mensaje de Cantinflas, siempre ser positivo, siempre ver las cosas de una manera posible, de llevar a cabo pues, lo que se propone. En las otras ya, pues bueno, era más sátira política, tirándoles muy fuerte a los políticos, pero además con verdades. Y pues bueno, ¿por qué nunca se hizo nada en contra de Cantinflas? Porque tú verás en las carpas a Palillo a cada rato lo arrestaban. Claro. A Loco Valdés también en los programas de televisión le multaban, lo arrestaban. A Cantinflas nunca se le multó o nunca se le detuvo por esto. Primero porque tenía razón. Segunda por todos los seguidores que lo protegían. Si hubiera hecho un escándalo público, si hubieran hecho algo en contra de Cantinflas por decir una verdad que todo mundo sabemos que existe y muchos la viven. Ujú. O la vivieron en épocas. Criticaba mucho la política, criticaba mucho el sistema, criticaba mucho pues todos los sucesos, ¿no? de la política, y no nada más local, sino también universal. En su excelencia es una crítica a la política mundial. Claro. Y aquí en México, bueno, pues decía más realidad, más verdades, ¿no? que están sucediendo en nuestro país, y pues esa crítica chistosa, pero también para crear conciencia a todo el mundo. Entonces esos eran los mensajes que dejaba Cantinflas en esas películas. Oye, y aquí dos cosas que me llamó la atención. Tú me mencionabas que quizá el que más ayuda necesitaba era él. ¿Por qué? ¿A qué te referías? Por el tipo de personaje, o sea, un peladito, sin dinero, sin estudios, sin una posición económico-social buena. Y tú lo veías siempre codeándose, ¿entiendes?, con los ricos, con esto, y siempre se metía a donde no correspondía, por su agilidad, por su habilidad. Me refiero que es el que más ayuda necesitaba en su aspecto, en el aspecto de vestimenta y todo, comparado con los ricos, ¿no? Y que pareciera que más necesitaban, pero les daba la vuelta. O sea, él les acababa enseñando y ayudando a todos los demás. Eso es a lo que me refería con el personaje. Y el otro punto, comentabas algo importante, sus posturas políticas, sobre todo estuvo involucrado en varios movimientos en México. Le toca un movimiento como el 68 y sus consecuencias. ¿Hubo algún pronunciamiento, algún comentario que él se hiciera público? No, él siempre se reservó todo eso, como Mario Moreno siempre se reservó, y él consideró que pues no era algo, una fibra muy sensible que tocar, lo del movimiento del 68, lo de Tlatelolco y todo, siempre se mantuvo al margen, era algo muy, muy sensible. Entonces, se reservó de muchas cosas. Y otra de las cosas, cuando llegamos a la tercera etapa que estamos hablando de Cantinflas, ¿hubo algo que cambió en su pensamiento? Quizá fue un poco más, empezó a estar más involucrado en los libros, en las letras, etcétera, en cierta filosofía de la vida. ¿Qué crees que haya cambiado ahí? Pues bueno, yo creo que Mario Moreno era gente sumamente inteligente, leía muchísimo. Él
de su educación, llegó hasta el 4º nivel de primaria. En aquellos años era lo máximo que llegaba. Después intentó en Chapingo estudiar una carrera, por cuestiones económicas no pudo, pero él siempre trató de superarse con la lectura, aprendiendo, leyendo de lo que fuera. Era una superación constante en él. Aprendió de la vida, aprendió en la universidad de la vida. Tuvo la fortuna de encontrar personas que lo pulieron mucho, como Jack Gellman, un judío ruso europeo, que tenía pues otro tipo de nivel, tanto de conocimiento como académico. Era políglota, hablaba 7, 8 idiomas, tenía conocimiento de arte, en fin, una gente muy preparada, una gente muy educada. Y él ayuda mucho a Mario Moreno, lo pule, lo afina, ¿me entiendes? Y después, pues bueno, Mario Moreno ya sigue solo. Mario Moreno aprende, te digo, de la vida, de la gente con la que se rodea, de las lecturas, y pues nace con ese don, con esa inteligencia, con esa chispa que decíamos para el personaje. Pero él como persona, como Mario Moreno, también una persona sumamente inteligente, con una visión muy avanzada. Era una persona muy avanzada para su tiempo, con sus ideales, con su visión hacia el futuro de muchas cosas. Y pues te digo, él por eso se supo organizar en su vida, supo cómo invertir, supo cómo protegerse, y por eso acabó como acabó, ¿entiendes? Bien, nunca despilfarró su fortuna, nunca dio motivo a un escándalo por ninguna situación, aunque se le quisieron formar muchos alrededor, pero realmente no tenía cola que le pisaran. Una persona transparente, era una persona honesta, era una persona, un ciudadano impecable, un embajador de México en el mundo. Y te digo eso, pues Mario Moreno llegó a ser Mario Moreno por eso, ¿no? Por su preparación, que tiene pues mucho mérito, te repito, tiene mucho mérito, porque él fue un autodidacta. Oye, lo que empieza en un 12 de agosto termina en un 20 de abril de 1993. Sí. ¿Cuál es el legado de esa persona? Ojo, no me refiero al actor, de la persona. Bueno, pues todo lo que dejó Mario Moreno al mundo fue impresionante, fue una calidez humana, una calidad humana, de ayuda por el prójimo. Siempre fue predicando el bien, fue predicando la paz, la hermandad entre los pueblos. Fue una persona que siempre quiso arreglar el mundo, ¿me entiendes? Por lo menos a quienes lo rodeaban. Es una persona que deja muchos reconocimientos por todo el mundo, de los reconocimientos más altos por parte de muchos gobiernos, precisamente por su apoyo, por su ayuda, por lo que hizo por el mundo, por la risa que dejó con su personaje de Cantinflas, por su filantropía. En fin, o sea, Mario Moreno deja una gran huella como una gran persona en el mundo, con una persona que inventó un nuevo método de la risa, que fue Cantinflas, y pues que dejó mucha alegría. Había una expresión que me encantaba, que decía: jugamos como caballeros o como lo que somos. En ese sentido, los mexicanos hemos sido justos con Cantinflas. Yo creo que sí, o sea, los mexicanos, si los mexicanos no hubiera habido Cantinflas,
sin el apoyo de México no hubiera surgido Cantinflas al extranjero. Bueno, bien dice el dicho, hay veces que no eres profeta en tu tierra. Lo que pasa es que Cantinflas ahorita ya no es considerado nada más como mexicano, sino que muchos países se lo pelean. Cantinflas no solo es de México, Cantinflas es internacional. O sea, todos consideran que Cantinflas es un pedacito de ellos. Pero en México siempre le pagó muy bien a Cantinflas en la cuestión de cariño, de respeto, de admiración. Era su pueblo, era su gente, sus raíces, a las que él amó y respetó toda la vida. ¿Cuál es el legado del actor? Uy, bueno, pues todas sus películas, el legado de la risa, el llegar a ser un verbo en el diccionario de la lengua española, un sustantivo también. Y pues bueno, deja muchas risas, muchos momentos felices. Te voy a comentar una anécdota precisamente con el rey de España. Estamos ahí con él y en breve el rey le dice: don Mario, para mí es un gran honor conocer a Cantinflas en persona, porque nada más lo conocí en la pantalla. Dice: caray, si viera que para mí es mayor el honor de conocer un rey en persona, porque nomás lo conocí en la baraja. Entonces todo fue esto porque el rey le decía, ¿no?, que Cantinflas en España era adorado, muy, muy querido, porque recién pasada la Guerra Civil Española, esas 2 horas que la gente podía ir al cine en los años posteriores a ver una película de Cantinflas, pues era parte de la curación, de la sanación y de olvidar toda la tragedia, el sufrimiento de esa guerra civil. Entonces, que esas eran 2 horas que los españoles se les olvidaba todo y se convertía en alegría y felicidad, y que por eso estaba muy agradecido el pueblo español con Cantinflas. Esas fueron las palabras del rey. Y pues bueno, eso es lo que dejó Cantinflas, ¿no? Un mundo, por lo menos un mundo mejor para muchas personas en ese par de horas que dura una película. De hecho, hasta últimamente he recibido muchos mensajes pidiéndome que si les puedo enviar unas películas a personas que tienen algún familiar enfermo o algo, que están en cama y que es lo único que los alegra, que es lo único que quieren ver. Y eso me da mucho sentimiento y mucha satisfacción al mismo tiempo, porque pues tiene hasta un poco de medicina curativa una película de Cantinflas. Claro, indudablemente. Entonces, pues ese es el legado, Oye, y al final, ¿con cuál de todas las parejas o con cuál de todos los actores que estuvo tu papá te gusta más el personaje de Cantinflas? ¿Con un Medel, con un Ángel Garaza, con un David Niven? ¿Con cuál te gusta? ¿Con cuál te quedas? Híjole, qué difícil. Lo que pasa, son tan distintos. Son muy distintos en cuanto a... Con Ángel Garaza hizo una mancuerna excelente. Con Medel hizo una mancuerna excelente porque fue en su inicio, fue de donde sale Cantinflas. Con David Niven, bueno, pues es cuando conquista al mundo, en la vuelta al mundo en 80 días. Entonces, las 3 son sumamente importantes en su carrera. No te puedo yo definir una que más me guste, porque las 3 me gustan a la par. Y pues bueno, de otras, y con todas las actrices también que salieron, ¿no? Una nueva por película, se puede decir. Pero poniéndolo así, en breve, yo pienso que la mejor mancuerna de mi papá fue Ángel Garaza. Fue cuando se hicieron más películas. Digo, ojalá hubiera hecho más películas con David Niven o con actores de esa talla que internacional. Pero Ángel Garaza yo siento que fue su mancuerna más cómoda de todas las películas. Y fíjate que en ocasiones a mí me da la impresión que también era parte como de su mentor, su apoyo. Más que actuación, a veces lo veías tú como... Fueron grandes amigos. Y fíjate una cosa muy curiosa, si tú ves las películas de Cantinflas, la mayoría son los mismos actores,
porque ellos ya sabían cómo responder a las cantinfleadas, o cuando se salía del diálogo sabían cómo responder y no perder tiempo, ¿me entiendes?, de producción, en corte y se repite la escena, etcétera, etcétera. Entonces ya fluían más las películas, ya sabían qué es lo que iba a pasar o estaban preparados para responder así. Y pues era su elección. Los mismos actores siempre, en muchas películas, José Elías Moreno, Ángel Garaza, bueno, al principio Schilinski, tengo José Elías Moreno también, hasta El Padrecito, y Alberto Catalá, en fin, o sea, muchos que repitieron en las películas. Ahora viene Cantinflas, la película. Ya tuvimos, bueno, tenemos el gusto de a veces de ver las caricaturas de Cantinflas Show. Del Cantinflas Show. Bueno, antes que nada, ¿qué sentiste cuando lo hicieron caricatura? Perdón. Pues yo sentí muy bonito porque pues yo era muy pequeño, pues ni tanto, tenía como 10, 11 años cuando Te mandaban salieron. a dormir con Cantinflas. Me mandaban a dormir con la familia Telerín y con Cantinflas. Con los Era a dos. las 8, 9 cuando pasaba. A las 7 y 5. Bueno, ajá. A las 7 y 5, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Ahora ya. Sí, claro. Ahorita es cuando ya se ven despertando, ¿no? Exactamente. Y sí, los Cantinflas Show, pues marcaron toda una época, en una generación. Y ahorita los piden mucho los que somos papás para los hijos, y muchas veces ya hasta para los nietos. Y tengo unas caricaturas muy bonitas porque aparte de ser educativas, entretenían tanto a pequeños como a grandes. Tenían esa picardía de Cantinflas que los niños pues no la captan, pero de adulto te hacen reír. Y eran educativos porque el niño aprendía en 5 minutos un resumen de algún personaje de la historia o algún lugar histórico en el mundo, algún monumento histórico. Entonces eran cápsulas pues muy positivas, muy te digo, importantes, se puede decir, para la educación de los niños. Y también como adulto, pues para refrescarte todo lo que hayas aprendido. Yo de vez en cuando las veo y todavía pues recuerdo cosas, ¿no?, de que ya se me habían olvidado de esos personajes o cuestiones históricas. Uh-huh. Y ahora nuevamente viene la película. ¿Qué esperar de la película? Bueno, ¿participaste en algo ahí? Sí, yo estoy como productor asociado con los derechos del personaje y del nombre. Sin esto pues no hubiera habido película. Uh-huh. Para mí fue un sueño ya hecho realidad porque se inició esto en el 2006. Finales de 2006, tuvimos casi 7 años para poder lograr este proyecto. Y ahora que la vi terminada, caray, es un sentimiento tan bonito porque pues es algo, un sueño ya hecho realidad, ya palpable, que lo estás viendo, que ahí está. Y siempre la quise hacer un homenaje a mi papá de esta magnitud. Y resultó una película magnífica. Yo estaba un poco escéptico de que Óscar Jaenada fuera el actor, que interpretara a Cantinflas, no por ser Óscar Jaenada y por ser español, sino por el acento, ¿no?, que pudiera tener un actor español. Estaba yo dudoso, nunca había visto a Óscar actuar o hablar como mexicano. Lo había visto en otras actuaciones de películas españolas, en donde naturalmente él es español y habla como español, con ese acento. Y cuando vino aquí a México una semana antes de de la filmación, cené con él. Le dije, a ver, Óscar, ¿cómo vas a actuar como Cantinflas o como Mario Moreno? Porque pues, tengo esa duda, tengo esa curiosidad. Y no me quiso decir, no lo quiso hacer. Dice, te voy a dar la sorpresa. Y sí, me sorprendió porque la primera vez que oí la voz de Óscar fue en una recreación de Ahí está el detalle, del juicio, que es una parte de la película. Uh-huh. Te lo juro que cuando oí la voz con los audífonos, se me hizo uno en la garganta, lágrimas en los ojos, se me erizó la piel. Estaba yo escuchando la voz de mi papá.
el timbre de voz idéntico. Una gran actuación de Oscar, realmente se transformó en ese personaje y en esa persona, de Mario Moreno y de Cantinflas, porque es una novela biográfica de la vida, no es otra película de Cantinflas. Y bueno, pues hubiera sido muy difícil para cualquier actor interpretar a los dos, a Mario Moreno y a Cantinflas. De Mario Moreno porque muy poco se conoce en su vida privada. Yo ahí participé mucho con Oscar. Me preguntaba pues qué le gustaba a mi papá desayunar, qué le gustaba de comer, a qué horas comía, a qué horas desayunaba, a qué horas se acostaba, cuál era su fruta favorita, si hacía ejercicios y a qué hora se levantaba, en fin, o sea, cosas muy íntimas de la persona de mi papá, muy privadas, que ahí le ayudaron a formar esa idea de cómo representar a Mario Moreno. Y para la cuestión de Cantinflas, en los movimientos y todo, Celedonio, que trabaja conmigo, Celedonio Núñez, el comediante, fue también su coach. Entonces hicimos una buena pareja, Celedonio y yo, coachando a Oscar cómo interpretar a ambos personajes. Oye, y curiosamente en la película sales tú. No, fíjate que la escena donde yo iba a salir la cortaron por tiempo. Estaba limitado un cierto tiempo la película y tuvimos que sacrificar varias escenas haciendo cortes, y pues la parte donde iba yo a salir se quitó. Pero yo estoy como productor asociado, que estoy fascinado por estar en esta producción. Y pues una película, si no es la más esperada, una de las más esperadas de este año. Sí, claro. Surge con una polémica, como lo decías, sí, del actor, pero además también obviamente van a haber varios personajes involucrados, ¿no? Entonces luego salen las comparaciones, oye, y ella dará el tipo de ella, etcétera, siempre saldrá. Pero fíjate que ahora estuve viendo comentarios, porque ya se presentó a la prensa en Estados Unidos la película. Y me comentabas que la próxima semana es la alfombra roja. La alfombra roja es el 27 de agosto y el estreno el 29 en cines, ahí en Estados Unidos, en Los Ángeles. La alfombra roja va a ser en el Teatro Chino, muy simbólico porque ahí están las huellas de Cantinflas por la película Pepe en el 60, sí, y a unas cuantas cuadras está su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entonces es muy simbólico esta alfombra roja en el Teatro Chino. Y te digo, es una película muy esperada. Los comentarios de la prensa que ahora se presentó el domingo pasado, muchos decían, mi opinión de cuando entré al cine a cuando salgo ahorita cambió totalmente, porque pues con ese plan de crítica, ¿no? de cómo el español iba a interpretar Cantinflas, y salieron comentando de que estaban fascinados con la representación de Oscar. Es raro tener de parte de la prensa arriba de un 90% de crítica positiva, y aquí fue casi el 100% de crítica positiva. Entonces esperamos que esta película sea todo un éxito, tanto en Estados Unidos, obviamente en el sector latino, porque hay mucha gente americana que pues, no le interesa o no sabe quién es Cantinflas, ¿no? Pero todos los latinos, todos los hispanos, mexicanos que viven en Estados Unidos, yo creo que va a ser un éxito. Y en todos los demás países, México, Centro, Sudamérica, también es muy esperada. Ha habido críticas positivas según los trailers que se han visto. Todavía no hay fecha de estreno en España, que esperemos nos la den ya muy pronto, para ver y asistir también allá. Allá va a ser a lo magnífico por Oscar también, ¿no? en su patria. Finalmente, ya el tiempo es a veces cruel y ya esta charla la tenemos que acabar. Yo tengo dos últimas preguntas. La primera, Cantinflas nos decía que teníamos dos obligaciones. Primero, ser feliz, y segundo, hacer felices a los demás. Así es. ¿Tú crees, como hijo,
que él cumplió, tanto como el primer mandamiento del que es ser feliz. Sí, él vivió una vida plena, él fue sumamente feliz, realmente. Tuvo épocas en su vida de tristeza, obviamente cuando muere mi madre Valentina, su esposa. Él nunca se quiso volver a casar. Como él dijo, no encontró su chalupa. Y la muerte de mi abuela también fueron cosas que marcaron mucho la vida de mi papá. Y fíjate que lo más chistoso, una cuestión, justo cuando mi mamá muere en 1966 es cuando hace la película Su Excelencia. Muchas personas pensaron que se iba a ir de picada, ¿no? por esa gran tristeza que lo embargaba, pero como que ahí se aferró tanto, ¿entiendes? Al otro amor de su vida, que lo declaró, que fui yo, que ese escalón lo brincó, desde de ese gran dolor tan profundo, se aferró mucho a mí. Y él siempre me dijo, ¿sabes qué? Somos tú y yo, nadie más en el mundo. Y de ahí no me soltó, o sea, me llevó a todas partes, a todos sus viajes. Él dijo, pues te pude haber mandado a las mejores escuelas y que ya me entregaran un hombre hecho y derecho, ¿no? Con estudios y todo, pero yo quise formarte a mi lado, quise yo moldearte a mi gusto. Pero pues fuera de eso, vivió, te digo, una vida plena, una vida feliz. Todo lo que se propuso lo cumplió, todo. No le faltó hacer nada. Todos sus hobbies o gustos por la aviación, fue piloto aviador, con su licencia de tantas horas de vuelo. Le gustaban los coches rápidos, deportivos, tuvo muchísimos. Le gustaba vestir bien, tuvo mucha ropa. Le gustaba construir, construyó muchísimas cosas. Tuvo casas en muchos lugares. Tuvo su ganadería brava, que le gustaba mucho el toro bravo. En fin, o sea, vivió una vida plena. Y lo que te puedo decir, fue muy feliz, de verdad que sí. Y por eso compartía tanta alegría y tanta felicidad, porque como él decía, para poder dar felicidad primero tienes que ser feliz. Era un hombre congruente. Era un hombre muy congruente. Finalmente, hay una pregunta que poco sabemos, porque siempre hemos hablado de Mario Moreno Cantinflas, pero poco hablamos de ti. Y yo te hago una pregunta, Mario Moreno Ivanova, en tus propias palabras, ¿quién eres? Yo, bueno, pues, hijo de Mario Moreno Cantinflas, que para mí es un orgullo. Una persona sencilla, común y corriente, se puede decir de esa manera, siguiendo la trayectoria y los pasos que me enseñó mi padre, bajo las bases morales que me enseñó, que me inculcó. He tratado de hacer pues, lo mejor posible. No soy una persona perfecta, siempre he tenido mis errores, caí en muchos errores de joven, errores que aprendí y que enmendé a tiempo, gracias a Dios. Pero ahora soy una persona muy feliz, como me enseñó mi padre a ser, positivo, siempre viendo cómo mejorar cada día más lo que se pueda mejorar, compartiendo esa alegría, ayudando a quien puedo ayudar, a tenerle la mano. Y pues una persona normal, casado con mis hijos, mi mujer que adoro, y pues con humildad y con sencillez, que esa es la base que me inculcó mi papá. No importa lo que tengas, algo que nunca debes perder es la sencillez y la humildad, porque pues es lo más importante. Es como cuando te dicen es
Es muy agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Y yo te digo, soy una persona que me considero amable, honesta, sencilla, humilde, de corazón, muy agradecido a la vida de todas las oportunidades que me ha dado de enmendar los errores y de salir adelante. Y también muy feliz. Pues te agradecemos mucho, sabemos que esperamos con anhelo ver la película. Claro que sí. Redisfrutar lo que ya hemos vivido y pues vamos a aprender un poquito más del personaje. Y nada más, ahorita me quedé con una última inquietud y bueno, dos inquietudes, y yo te pediría de favor que después tuviéramos la oportunidad de volver a platicar de cómo te fue en la película. Encantado. En el estudio, sería un honor Claro para que nosotros. Y yo nada más me quedo con una inquietud antes de terminar. ¿Ha sido justa la prensa contigo en el trato desde...? Mira, he sido muy golpeado por cuestiones de prensa, cuestiones familiares, con un familiar que tuve muchos años, un pleito. Alguien que pues es muy incómodo para mí, que hubiera sido sumamente incómodo para mi padre, en la cuestión de que ha sido la única persona, fíjate qué curioso es esto, es la única persona que ha hecho pues eventos supuestamente para enaltecer el nombre de mi papá, cuando es el mismo el que más lo ha ensuciado en cuestiones legales, en juicios, en no respetar la última voluntad de mi papá, que la dejó en un testamento. Es una persona que ha querido robarse el nombre de Mario Moreno, ha querido suplantar ser hijo de Mario Moreno, y pues por no tener la fortuna de haberlo sido. Mario Moreno nada más tuvo un hijo, que soy yo, y esta persona se ha dedicado precisamente a querer quitarme todo eso, a querer robarme el nombre, a querer quitarme lo que mi papá me dejó, sus derechos. Ha suplantado el nombre de mi papá con fundaciones que mi papá nunca creó. En fin, digo, en eso la prensa me ha golpeado mucho, no ha sido justa porque se ha ido por lo que se habla y no ha visto a fondo realmente quién soy. Y ahorita qué bueno que me das esta oportunidad de expresar quién soy, si he sido una persona que ha sido sumamente golpeada por la prensa, criticado de muchas maneras, pero también porque tontamente lo he permitido hasta cierta manera, hasta cierto punto. Yo, por el respeto a la memoria de mi papá, dije, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar en ese pleito, en esa polémica que está iniciando el señor Laparade, precisamente por no querer pues ensuciar de cierta forma el nombre de Mario Moreno. Aunque aprendí una cosa de que, como dice el dicho, ¿no? Hay aves que cruzan el pantano y no manchan su plumaje. Aquí los únicos dos que nos vemos ridículos y nos hemos visto mal somos él y yo. Más él en el sentido de que, te digo, ha hecho muchas cosas, muchos eventos, muchas exposiciones, cenas, regalar medallas, apoyos, hacer caravanas con sombrero ajeno que no le corresponde. Todo por ese coraje de él no haber sido el hijo de Cantinflas, sino que por suerte o por el destino fue su sobrino. Mi papá nunca quiso dejarle nada a su sobrino, y lo dejó muy claro en un testamento, que su único universal heredero era su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova, su servidor. ¿Y cómo tú puedes celebrar o conmemorar la memoria de una persona que tanto amas y respetas si realmente no estás respetando su última voluntad o lo que él quiso? Que tienes que recurrir
a ese tipo de cosas, quitándole a la demás gente lo que le pertenece. Y también la gente alrededor de él que permitieron que esto sucediera, ahora están siendo víctimas de lo mismo que me sucedió a mí. Porque se lo ha hecho a sus medios hermanos, a sus hermanos, a su madrastra, en fin, a muchas otras personas ha lastimado, Eduardo. Y te digo, a la que más ha lastimado y a la que menos ha respetado ha sido a mi papá. Y eso es imperdonable en cierto sentido, porque hipócritamente cuando vivía mi papá, todo era muy distinto a lo que ves ahorita con él. Fingía un gran respeto, fingía un gran cariño, y aquí está la realidad: ni lo respeta ni lo quiere. Pues bueno, con esta última parte. No, bueno, gracias a ustedes. Te agradecemos mucho la franqueza, la cordialidad, la hospitalidad, y pues vamos a cumplir el primer mandamiento que dijera tu papá. Así es, la Vamos primera a ser obligación felices. es ser feliz, y la segunda ser feliz a los demás. Gracias a todos ustedes. Gracias, esto ha sido en tus propias palabras. Hasta luego, amigos.